Escuela de Liderazgo de Avanzada 2018. Tecnología para un alcance global. Quisiera terminar en la participación de estos días que tan enriquecido he sido y hemos sido todos los presentes. Terminar con aquella oración que tomamos desde el principio de Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11, pero puntualmente ahora vamos a leer 1 Timoteo 4, 6 en la construcción de Colosenses 1, del 9 al 11. Mientras usted busca 1 Timoteo 4, 6, quiero agradecer al apóstol Juan, a Laura y a todo el equipo que nos ha recibido. Muchas gracias por invitarnos, por tratarnos tan bien. Nos vamos con muchos kilos de más que sabremos agradecer esta semana cuando tengamos que ir al gimnasio. Hoy estoy por esta comida tan rica, el Señor los bendiga. Y a todos por el amor que nos han brindado en estos días. A Marcelo Roldán, a las deditos de fuego, que cada tanto teníamos que tirar un vasito de agua por todo lo que él escribía, porque todos nosotros somos enriquecidos por el amor y la gracia que él tiene de prestar atención y transcribir para que podamos recordar las ideas principales y orar sobre esas ideas para que Dios nos dé luz. Gracias, Marcelo, por tu gran servicio. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, hablando en relación a la comida, a la enseñanza, a la palabra, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. No solo un ministro de Jesucristo, sino que eleva la calificación y lo lleva a un lugar más alto, un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, nutrido con las palabras de la fe, no una palabra conceptual como nos enseñó el pastor Joel el primer día, no una palabra conceptual, sino una palabra sustancial, nutridos no con conceptos bíblicos. Hermanos, estamos tan llenos de materiales, de ministraciones, llenos de principios bíblicos, principios para la familia, principios para la economía, principios, y no dejan de ser conceptuales. Y lo que se está procurando activar no son conceptos intelectuales, sino una naturaleza, la ley del espíritu de vida, que respondamos por naturaleza y no por concepto. Y esta es una batalla fuertemente, porque está basado desde el día del huerto del Edén, como nos enseñó el apóstol Arnold el primer día que ministró acerca de los árboles. No dejamos de tener aquella batalla de aquellos días, con la diferencia que nosotros tenemos que escoger hoy también, porque podemos decir, por culpa de aquel Adán nosotros estamos como estamos, pero cada día también nosotros tenemos que escoger qué árbol vamos a comer, de dónde nos vamos a nutrir, de dónde nos vamos a alimentar. Nos vamos a alimentar de las buenas palabras que nutren nuestra fe. Y son palabras nutridas de fe, que producen fe, salen por fe, vienen a nosotros para producir fe. Y todo eso es un asunto de sustancia, no tanto de concepto, sino un asunto sustancial. Y la buena doctrina que has seguido, que quiero tomar tiempo para esto. Hay una infinidad de pasajes bíblicos que por cuestiones de tiempo, pero que no es necesario en un ambiente tan escolar como este hablar de los versículos bíblicos de la palabra doctrina. Doctrina es un asunto fundamental si se entiende qué es doctrina. Claro, cuando yo busco en el griego y en el hebreo la palabra doctrina, lo único que me aparece es la palabra enseñanza, pero eso me deja en un plano muy imperfecto, muy incompleto. Porque cualquiera de las dos pueden ser enseñanza. Del árbol de la ciencia del bien y del mal también es una enseñanza. Cualquiera de las dos, el árbol de la vida también es una enseñanza. La cuestión es desde dónde está esta enseñanza. Si desde el intelecto solamente o realmente es algo que está operando dentro de mí. Y esta doctrina por la que pide Pablo que se permanezca y se continúe no es una doctrina conceptual, sino que es una realidad. La enseñanza basada en la realidad eterna, la realidad espiritual, la realidad celestial, la realidad divina. Una enseñanza que no está basada en conceptos, sino en una dimensión, la dimensión celestial que vamos a ver ahora dentro de unos momentos.
y que vamos a ir comprendiendo de qué debo nutrirme, qué es lo que se debe nutrir dentro de mí. Para esto busqué algunos significados rápidos de la palabra nutrir. Usted lo sabe y lo puede buscar en Google cuando usted lo considere, pero simplemente para enriquecer el pensamiento de nutrir. Aumentar la sustancia del cuerpo, sea animal o vegetal, por medio del alimento. Aumentar la sustancia. Y aquí es donde quiero quedarme. No aumentar los conceptos. Aumentar conceptos y aumentar principios no es aumentar una sustancia. Solo se aumenta la sustancia cuando se nutre. Y Pablo le está pidiendo a Timoteo que nutra a los hermanos y que él sea nutrido. Segunda expresión interesante, aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea. Eso significa nutrir. Aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea. Por lo tanto, cuando estamos hablando de ser fortalecidos, es maravilloso orar por fortaleza, pero es también importante saber cómo es que soy fortalecido. A veces estoy expuesto a la verdad y estoy de una manera que me está costando algunas cosas, pero estoy expuesto a la verdad. Y cuando estoy expuesto a la verdad, soy fortalecido. Nadie oró por mí, pero fue la misma palabra que me nutrió y me fortaleció, porque la palabra mismo, mira hermano, ¿sabe por qué no congregué? No congregué porque me siento débil. Eso es ignorancia, eso es un velo, eso es un error tremendo que Satanás logró poner en nuestras cabezas. Porque si estuviera débil, aun cuando estuviera débil, es cuando más debiera congregar. Porque cuando soy nutrido por la palabra, soy fortalecido. Hemos escuchado un montón de justificaciones de personas. Hermano, ¿por qué no viniste? Es que usted no sabe los problemas que estoy pasando. Y es verdad, son problemas graves, son problemas pesados, son problemas difíciles, pero tengo que entender que cuando estoy siendo alimentado por la palabra, estoy siendo nutrido, mis fuerzas están siendo aumentadas y no entiendo cómo ni de qué forma, pero algo pasó en mi interior, fui nutrido de las palabras de fe que aumentaron dentro de mí una fortaleza, que aunque el problema no cambie, yo ahora estoy gobernando los problemas. Ese es el valor de reunirnos en su nombre. Nutrirnos en la palabra de fe. Tercero, la palabra nutrir tiene que ver con la palabra llenar, colmar abundantemente. No estoy inventando nada, esto está en el diccionario de la Real Academia Española y usted lo puede encontrar en ese lugar. Colmar, hacer que sobreabunde en nosotros la fortaleza. Y vamos a ver qué tiene que ver la fortaleza y por qué es tan importante la fortaleza. Quinto, nutrir tiene que ver con... Sí, estaba esperando que alguien me grite cuarto, pero como... Porque yo cuando uno va dando número y nadie dice nada es porque nadie está prestando atención. Decía, qué bueno, era cuarto. Por eso me quedé para ver. De la manera que el cuerpo físico necesita de nutrición adecuada para mantenerse día tras día, asimismo la mente y el espíritu del ser humano necesita esta nutrición. Mira, hermano, Proverbios dice que el hombre puede soportar su enfermedad, pero ¿cómo soportará el hombre su ánimo abatido? Otra versión dice que el hombre puede soportar su enfermedad, pero ¿cómo soporta el hombre su espíritu afligido o su espíritu debilitado? Lo que nos sustenta no tiene que ver con lo externo, lo que nos sustenta es lo que está pasando en nuestro interior. Un querido amigo nuestro, precioso en el Señor, está enfrentando una situación de cáncer. Él se está haciendo periódicamente sesiones de quimioterapia. Fui a verlo hace poquito en su nación y estuvimos con él. Hermano, salió de una sesión de quimioterapia. Parecía que venía de tomarse una ducha, de estar en una piscina, de estar en las playas de Cancún, de Punta Cana, etcétera. Venía con una frescura interna. Claro, él estaba ministrando a los médicos, él estaba ministrando a los enfermeros. Cuando llegué ahí digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que el Señor está con él, hermano. El Señor es tu fortaleza, el Señor es tu fuerza. Salimos ministrados, profetizados por él, animados. ¿Sabe por qué? Porque el hombre puede soportar su enfermedad, puede soportar cualquier dificultad que enfrente, pero si su espíritu está debilitado, si aquí adentro está debilitado, y hablamos el primer día que esto se debilita cuando dejamos de comer a Cristo, cuando dejamos de nutrirnos de la verdad, cuando dejamos de congregarnos, esto se va debilitando en nuestro interior. Pero esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia no es debilidad. Nuestra herencia es su fortaleza operando dentro de nosotros. Y hay un punto más todavía, el quinto. El alimento por excelencia que nutre la mente y al espíritu, haciéndolos crecer y reforzarse, consiste de palabras.
Las palabras alimentan nuestro ser interior. Usted lo sabe, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puedo soportar la debilidad de un cuerpo en 40 días de ayuno porque mi ser interior está comiendo de la palabra del Señor. Toque 2 o 3 hermanos, dile, no hay excusa para vivir débil, no hay excusa para estar débil, no hay excusa, no hay disculpa. Renunciamos a toda excusa, a toda mentira, a todo engaño. No hay forma para estar débil. Todo nos ha sido provisto en Cristo Jesús. Todo nos ha sido provisto en Cristo Jesús para vivir fortalecidos en el Señor. Sin embargo, también en este proceso de la comida hay un punto que es un efecto también que debemos considerar, y es cómo se come la comida en la cena del Señor. Porque hay efectos posteriores al mal comer, o al no saber lo que estamos comiendo, o al no discernir lo que estamos comiendo, o al no discernir al cuerpo de Cristo. Mi punto no es la cena del Señor, es hablar de los efectos del mal comer o el no discernir lo que estamos comiendo. Algunos están débiles, otros duermen, y todo está relacionado a la comida, al discernir el momento de comida. Entonces tengo que definir puntualmente mi estado para ver, investigar qué estoy comiendo, qué es lo que me está nutriendo, qué es lo que me está alimentando. No nací para ser débil, no nací para estar durmiendo espiritualmente, no nací para estar enfermo, nací para ser vigoroso en Cristo Jesús. Escuchamos días pasados una alegoría tremenda sobre el cedro en República Dominicana, todo lo que es el cedro y todo lo que produce y por qué se compara el cedro a los hijos de Dios. Es interesante ver porque esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. El Señor nos dejó pequeños elementos para descubrir qué es un cristiano fortalecido. ¿Qué es un hijo de Dios fortalecido? ¿Y por qué los apóstoles y principalmente Pablo dedicaban tanto tiempo a hablar a la fortaleza espiritual? ¿Por qué oraban que los santos sean fortalecidos? Evidentemente en aquellos días también habían hermanos debilitados. Evidentemente en aquellos días también habían hermanos que no le era fácil lo que estaban viviendo. La película Pablo, apóstol de Jesucristo, nos da un contexto y un marco mucho más real de lo que vivieron nuestros hermanos, y que nuestros hermanos no eran superhéroes, que enfrentaban las batallas que ustedes y yo enfrentamos, que enfrentaban las tentaciones, las persecuciones, las luchas, los conflictos emocionales, mentales que ustedes y yo enfrentamos. Y si Pablo está tomando esta postura de orar para que los hermanos sean fortalecidos, es porque verdaderamente, sin darnos cuenta, a veces nos vamos debilitando y no lo estamos considerando. Nos vamos debilitando y no vamos mirando que nos estamos debilitando. Y entonces entra en acción un llamado, una reflexión, una palabra. Hermano, el problema no es el problema es la debilidad. ¿Por qué? Porque la fortaleza me lleva a otro estadio. Mire, hermano, el nombre de Ezequiel significa fortalecido de Dios o fortalecido por Dios. Es un hombre que manejó una dimensión, espíritu, cielo, tremendamente. Es un hombre que caminó con una dimensión. Ya desde el primer momento, Ezequiel capítulo 1 nos muestra que toda su vida sería conducida por la dimensión espíritu-cielo. Su nombre no es casual, su nombre es intencional. Porque antes de anteceder a experiencias espirituales gloriosas, vamos a ver un hombre fortalecido en el espíritu. Y estaba Juan en la isla de Patmos, estaba en el espíritu, estaba en una isla. Se cree que algunos dicen que era una prisión, otros dicen que él se apartó por sí mismo. Lo importante que nos registra la Escritura es que más allá de todo, él estaba en el espíritu. Y en el espíritu pudo ver las cosas celestiales, en el espíritu. ¿Por qué es importante? Importante poder estar fortalecido espiritualmente, porque las cosas celestiales no tienen injerencia, no tienen valor alguno para gente que está débil espiritualmente. El débil espiritualmente, mis hermanos, y aquí es donde termino para dejar al apóstol que nos pueda ministrar. El débil espiritual, hermano, no valoriza la realidad espiritual. Sí, tanto celestial. ¿Y yo qué hago con la comida? ¿Y yo qué le pongo a mis hijos cuando llega la hora de comer? ¿Y yo qué hago si dejo de trabajar? ¿Y cómo mando a mis hijos a la escuela? ¿Sabe que no son palabras
palabras de un hombre que sufre. No, son las palabras de alguien que está débil espiritualmente. Porque siempre se menosprecia lo espiritual y lo celestial cuando estamos débiles espiritualmente. Sí, tanto cielo, pero yo ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mis estudios? Claro, porque lo celestial toma valor cuando estoy fortalecido espiritualmente. Las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas espirituales toman otro valor en nuestra vida, toman otra prioridad en nuestra vida por causa de estar fortalecidos en nuestro interior. Antes de que Pablo nos hable acerca de las dimensiones del amor de Cristo, de la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, primero dice que se han fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Porque a menos que estemos fortalecidos en el espíritu, las cosas eternas no tendrán el lugar que debieran de tomar en nuestras vidas. En la debilidad espiritual se nos ciega lo espiritual. En la debilidad espiritual se nos va cegando las cosas que verdaderamente tienen sentido, que verdaderamente tienen valor, por las que valen la pena vivir. 5 segundos en una dimensión cielo puede cambiar los próximos 60 años de nuestra vida. En verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. No menospreciemos lo que se nos está exponiendo. Hay una carga de vivir fortalecido espiritualmente, no para ser solo vencedores, sino para ver lo que se nos quiere mostrar. Para que se nos pueda entregar lo que se nos quiere entregar. Descubrir el valor de la fortaleza espiritual y por qué se dedica una oración apostólica tan intensamente a la fortaleza espiritual. Es porque esconde algo que se nos debe demostrar, se nos tiene que mostrar y nos tiene que hallar fortalecidos espiritualmente. Quiero tomar la palabra debilidad con la palabra sueño, porque debilidad, sueño y enfermo son 3 expresiones de la misma condición, solo que se va agravando. Se va agravando. El orden más apropiado comenzaría con debilidad, el siguiente enfermedad y el tercero dormir. Sería el orden que nos va atrapando. Cuando miramos a los discípulos del Señor, los vemos rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria del Señor. Estaban rendidos de sueño. Ese es un estado casi final de una debilidad interior. Rendidos de sueño, pero encontraron en esa situación la determinación de permanecer despiertos. Y hay una batalla, mis hermanos, una batalla en la que debo pararme seriamente y definir cómo van a ser los próximos días de mi vida, los próximos años de mi vida. Hay un mundo tremendamente hostil queriéndonos desgastar. Un mundo que está continuamente generando creativamente problemas, que usted no sabe de dónde se reproducen tantos problemas. Termina de resolver uno y aparece otro. Porque te quieren desgastar para que no tengas acceso a lo que Dios nos quiere mostrar, que nos quiere desgastar continuamente. Ayer decía mi esposa, es la que me enseña todas las predicaciones, ¿no? Ayer me decía mi esposa y compartía con los hermanos, es un tiempo de muchas distracciones. Distracciones para no ver lo que debiéramos ver. Pero levante sus manos al cielo, por favor, y diga: estoy siendo nutrido para ser fortalecido. Y estoy siendo fortalecido para ver, para accesar, para disfrutar, para contemplar, para que esto se vuelva una realidad en mí, para poder traer lo celestial a la tierra de una forma tan clara, tan genuina y tan precisa. Por eso no quiero faltar, por eso quiero estar presente, por eso quiero reunirme, por eso quiero nutrirme de la palabra. Por eso quiero alimentarme de la palabra de fe, no palabras conceptuales que puedo ver en video, que puedo ver, escuchar en diferentes lugares, que puedo leer en libros, sino estar seguro que si voy a comer algo va a ser nutrición para mí, que va a aumentar la fuerza, que me va a fortalecer, que me va a nutrir, que cada área de mí que se puede estar debilitando y se vuelva vulnerable, Para ir a África, usted necesita la vacuna de la fiebre amarilla, como algunos países de América. Necesita ser vacunado, porque si usted es vulnerable, usted vuelve en un cajón. Muchos están saliendo a la obra vulnerables y están volviendo en un cajón espiritual. Ruego en el Señor Jesucristo, amada iglesia del Señor,
consideremos seriamente el estar nutridos de la fe, de la buena doctrina, de la realidad del Señor, de la palabra genuina del Señor, de comer del Señor, de poder estar fortalecidos por lo que hemos comido. La fortaleza no es ¿cómo es que se dice? No importa. Después el apóstol lo arregla. No es una cuestión de, bueno, oren por mí para que esté fortalecido, hermano, y el próximo culto voy. No, es lo que comes. ¿Estás tan débil por lo que comiste? Estoy tan débil por lo que comí o estoy tan fuerte por lo que comí. Y en esa fortaleza acceso a los misterios de mi Señor para que se vuelvan real entre nosotros. Iglesia amada, muchas gracias por este tiempo que nos han cedido, apóstol. Estamos todos escuchando, queriéndolo escuchar, apóstol.